Información en esta semana que amanece intensa por la cuenta regresiva para las elecciones y tenemos datos que en este caso son de Lucas Romero. Vamos a mostrar, Lucas, la primera de tus placas, que tiene que ver con los precios, con la inflación y con lo que le pasa concretamente a la gente. Contanos de qué se trata. Sí, a ver, la preocupación del gobierno por los precios obedece también a que hay una preocupación creciente de la población por los precios. Este es un gráfico que nos muestra, la primera columna nos señala cuánta gente mencionó en nuestro último estudio nacional de octubre la inflación como principal preocupación. 43,7 es la principal preocupación mencionada por la gente. Ahora, fíjense si nos circunscribimos a los votantes del Frente de Todos del 2019, los que eligieron a Alberto Fernández. Allí la preocupación crece al 54,4. Y si solo miramos a los que votaron al Frente de Todos en las PASO el 12 de septiembre, la preocupación por la inflación representa el 60%. Es decir, es una preocupación generalizada en la población, pero particularmente una preocupación muy propia de los propios votantes del Frente de Todos. Daniel, vos tenés datos no solo de lo que nos preocupa, sino de lo que nos ocupa, que es con esos números que nos muestra Lucas, del 60% de los votantes, en este caso del Frente de Todos, preocupados por la inflación. ¿Qué les podés decir respecto a lo que viene? A ver, el control de precios te va a dar por ahí alguna baja puntual en las próximas semanas, dependiendo de cómo se haga el cumplimiento de ese control. Pero lo único que está haciendo el gobierno, que lo hablamos la última vez que usted tuvo la amabilidad de invitarme, es pasar inflación de este año al año que viene. Vamos a tener después de las elecciones o el primer semestre del año que viene, datos malos, porque vos pensás, atrasaron tarifas, se sentaron después arriba del tipo de cambio y ahora te meten control de precio. Y en el medio de todo eso, déficit fiscal financiado con maquinita. Es decir, o sea, es plantear el problema para después, como que el gobierno se mueve con un horizonte donde el mundo se acaba el 14 de noviembre. Y el 15 vuelve a... ¿Qué van a hacer? Vos fíjate que es un gobierno que y tiene algunas cosas en la economía, en el tema de los mapuches para tomar, o los pseudo mapuches, no sé, es eludir siempre las responsabilidades. Cuando vos te eligen para gobernar en cualquier país del mundo, a veces podés hacer las cosas que te gustan o que le gustan a la gente, y a veces no. Y si te tocó ajustar porque la cosa es peor, tendrás que ajustar. Hablando es como de que eso, viven en una negación de la realidad. De esa realidad, Margarita, has pateado y mucho el conurbano bonaerense durante muchos años y hoy vemos imágenes de intendentes, ¿no? Quiero compartir con ustedes, intendentes, Pablo, esto fue del fin de semana, claramente parte de la campaña, en este caso la campaña del asesor catalán, que los mandó a los intendentes a controlar los precios. ¿Será del asesor catalán o será básicamente de un Feletti explícito diciéndoles... Y yo creo que el asesor catalán está tratando de encauzar lo que hace Feletti en realidad, ¿no? Bueno, se les escapó Feletti entonces. Claro. Y ahí los ves a los intendentes, la ves a Mayra en formato intendenta en supermercados, también la viste en formato arenga de la cámpora. ¿Para qué sirve esto, Margarita? A mí me da la impresión que todas las medidas tomadas después de la elección PASO son con un corte netamente electoralista, exclusivamente electoralista, desde el cambio de gabinete, decretar el fin de la cuarentena, nos sacamos los barbijos, las canchas de fútbol, el congelamiento de precios y la platita. Todo eso es claramente electoralista. ¿Por qué o para qué? Yo creo que simplemente para retener el núcleo duro. No me parece que ninguna de las medidas o de los cambios hechos por el gobierno apunte a recuperar ni un solo voto. Yo creo que el gobierno ya está entregado. Ellos tienen claro que no van a poder conseguir un voto más de aquellos que no los votaron, pero lo que tienen que hacer es frenar el drenaje de los propios. Entonces lo que están haciendo son medidas para ver si retienen y contienen núcleo duro. Eso es lo que en el mejor de los casos pueden llegar a conseguir en la próxima elección. ¿Ese 35% es, Lucas, el que tiene el núcleo duro? ¿Cuánto es hoy el núcleo duro de Frente de Todos? Ojo con mirar los porcentajes, porque hubo muy baja participación en esta elección, ¿no? Con lo cual es incorrecto decir que el gobierno sacó 16 puntos porcentuales menos porque sacó 48 en el 2019 y ahora sacó 32. Sacó mucho menos porque la torta es más chica. Tenemos ahí tu placa de evolución de votos según las épocas. Sí, y un poco también para sostener esto que dice Margarita, le cuesta mucho al peronismo aumentar su caudal electoral entre PASO y general. Este gráfico que ustedes ven allí es la recopilación de las últimas 4 elecciones en provincia de Buenos Aires y lo que nos está mostrando es cómo crecen los candidatos del peronismo / kirchnerismo y cómo crecen los candidatos de sus rivales.
Lo que ven arriba son el crecimiento de Martínez Aurralde en 2013, de Scioli en 2015, de Cristina Kirchner en 2017 y de Alberto Fernández en 2019. En promedio, un 7,4% creo que, si mal no recuerdo. Los rivales entre Paso y General, los rivales circunstanciales, Massa en 2013, Macri en 2015, Bullrich en 2017 y Macri en 2019, crecieron en promedio un 24,4%. Es decir, más de 3 veces crece en su caudal electoral entre Paso y General. Con lo cual el gobierno podría decir, mi pasado me condena, ¿no? Porque si se repitiese este patrón, bueno, le va a costar al gobierno no solo revertir, sino achicar la diferencia, ¿no? Bueno, ahí hay otro patrón que vos, Pablo, solés traer, que tiene que ver con la economía en los tiempos de elecciones, ¿no? Como solo hubo una excepción donde el oficialismo... Sí, en el caso del 94, acá hay una máxima que, si me va a discutir algún político puede hacerlo, pero los libros no mienten, siempre las crisis económicas las paga el oficialismo. Le pasó a Mauricio Macri, que Mauricio Macri iba a poder explicar, no, la tasa de interés norteamericana, el precio de los commodities, no. Pagó con su elección la crisis económica. Ahora estamos en una crisis económica probablemente peor que la de Mauricio Macri. Este es un país más chico que el de Macri. Y esto se ve en el voto también. Gerardo, cuando ves estas diferencias, ¿cuál es tu análisis de cara a noviembre, el 15 de noviembre, el 14 para el resultado del 15? Primero, ratificando lo que decía Lucas y Margarita, cuando vos agarrás un municipio promedio del sur del Gran Buenos Aires respecto a la participación de la tercera sección electoral, que es la única sección electoral donde ganó el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, y vos ves los sectores pudientes, los sectores medios y los sectores bajos, la participación fue homogénea. No es que en un determinado sector votó el 80% y en el otro el 50%. Entonces, podés incentivar con el plan Platitas, de alguna manera, a este sector para revertir la situación. No, vos tenés 67, 68, 65, muy parejito. Entonces, la verdad es que creo que al aumentar el caudal, la distribución va a ser muy similar a la que vimos en las elecciones de septiembre. Yo creo que el resultado va a ser similar. Eso no quita que todos nosotros no podemos parar un solo día, un solo momento, convocar a la ciudadanía a cuidar el voto, a trabajar para convencer a uno más. Todos los días hay que trabajar para convencer a uno más. Esta es nuestra labor. Pero también tengo la preocupación de este gobierno que tiene, por un lado, y vuelvo al caso del sur, digamos, el presidente mandó a la gobernadora de Río Negro, que es de otro sector político, una carta incomprensible, donde dice 3 cosas diferentes, digamos, en la misma carta. Dice que no es su responsabilidad, que va a mandar gendarmes, que la ley de que no hay un problema de seguridad interior. Bueno, ahí yo veo que hay 2 discursos. Digamos, hay un discurso dirigido a algunos que todavía sospechan que con la plata y regalando cosas, comparto con Margarita, la ciudadanía, hay un cambio cultural profundo, no compra más eso, puede recuperar votos. Y hay otro sector, lo vimos a Máximo Kirchner en el acto en Lanús, diciendo el 15 nos van a encontrar en la calle, digamos, se sienten afuera del gobierno. Entonces me preocupa que, recién lo decía en voz baja Silvia, digamos, nosotros somos una oposición muy responsable, institucionalista, y eso es una suerte para la Argentina, y ese día a la noche nos tiene que encontrar nosotros muy sólidos, porque quizás sea la última columna que le queda a la Argentina. Silvia, ¿qué es ser responsable para la oposición hoy? Que era una pregunta que había quedado latente. Que la oposición no va a hacer nada para agravar la situación que tiene el gobierno. Digamos, el gobierno yo creo que el gobierno está jugando con fuego. La decisión que tomó del 12 de septiembre al 14 de noviembre es quemar las naves. Esta impresión desmedida de billetes que se paga con el hambre del pueblo, porque en definitiva yo digo que más que emitir para imprimir billetes, están emitiendo pobres cada día. Ellos decidieron jugar con fuego. Nosotros sabemos que tenemos una enorme responsabilidad para evitar una crisis muy grave en la Argentina, y como somos una oposición republicana, democrática, institucionalista real, vamos a estar en el lugar correcto, y ojalá con mayorías en ambas cámaras, o por lo menos primero minoría en diputados y con una mayoría en el Senado, que nos permita frenar la locura. Porque yo creo que el gobierno ha demostrado que cuando le va mal, se radicaliza peor, digamos, no recapacita, no reconsidera, no lee lo que le dijo la gente en las urnas y apuesta más fuerte. ¿Cuál de los gobiernos? ¿El de Cristina o el de Alberto? ¿Son diferentes? ¿Es lo mismo? Absolutamente lo mismo, y esto creo que hay que recordarlo todos los días. El gobierno de Máximo, de Massa, de Cristina y de Alberto son el mismo gobierno. Que no vengan a lavarse las manos, que decisión de uno y del otro. Se juntaron para llevarle esta
propuesta del pueblo argentino que en 2 años defraudaron absolutamente. Nos empobrecieron a todos. Yo creo que una de las cosas por las cuales el plan Platita no va a funcionar es porque afectaron tremendamente a un sector, que es la clase media trabajadora y los jubilados, ¿no? Especialmente son los 2 sectores a que más afectaron. Para ellos no hay nada de este plan Platita. Mira, mientras Margarita recorría la provincia, bueno, hace mucho tiempo, Daniel, hace muchos años que te conozco estudiando las variables macroeconómicas de nuestro país. Cuando hablamos de plan Platita, que es como la gente entiende lo que está pasando hoy por hoy, ¿qué es esa platita? Bueno, han tomado distintas medidas, ¿no? Algunas bajas de impuestos. ¿Pero es real? Bueno, lo que pasa es que en realidad es tratar de dar un paliativo que después se va a esfumar. Porque vos lo que tenés es una situación, otra vez, donde te sentaste arriba de un montón de cosas que te generan inflación reprimida. Entonces, la gente que recibió el regalito del gobierno puntualmente puede estar circunstancialmente mejor, pero a mí me parece que la gente no es tonta. El dólar, que es noticias que me acuerdo cuando fue el gobierno anterior y el anterior y el anterior, hay una máxima que tenemos en el periodismo que es cuando el dólar se vuelve noticia, perdemos todos porque la gente quiere leer mucho y mucho, sí, pero está cerca de 195, ya superó, está cerca de 200 la pesos. Gente aparte sabe, ¿no? No hace falta saber economía, cuando ve que se realienta el mercado paralelo, en este caso, sabe que vienen problemas. Así que yo creo que eso también le resta al gobierno. Y algunos dicen que eso ayuda a disciplinar a las intenciones más locas de la coalición que nos gobierna, ¿no? Porque en definitiva no hay espacio para radicalizarse acá. Acá te radicalizás, la brecha la vas a ir a buscar, vamos a perforar el techo. ¿Esa brecha Entonces, qué significa en la economía real? Bueno, te genera un montón de problemas, porque la brecha lo que hace es generarte primero un incentivo a que todo el mundo trata de exportar lo menos posible al oficial, empiezan a aparecer sobrefacturaciones de importaciones, subfacturación de exportaciones. Después empieza a contaminarte los precios, porque es cierto que los precios se guían fundamentalmente por el dólar oficial, pero si vos ves que la brecha se amplía, algo te contamina, no es que... Así que tenés una situación bastante compleja, digamos. No hay mucho espacio acá para la locura. Yo digo, el gobierno, bueno, hizo este jueguito electoral, eso el 15 de noviembre. A ver, yo miraba el videíto ese que pasaron de la Cámpora, también me acordaba cuando la Cámpora dijo que había que usar los 4.400 millones de dólares del fondo para gastárselos. ¿En qué los usaron hasta ahora? ¿Dónde están? Bueno, lo usaron para pagarle al fondo. Yo lo que te quiero decir es que el videíto de la Cámpora, o sea, ni siquiera tiene influencia al final, porque cuando empiezan a radicalizarse, la brecha se dispara y el gobierno es como que, viste, zigzaguea, quiere mostrarse en Acampop y por el otro lado después termina, entonces pagan todos los costos posibles. Y también hay mucha venta, perdón, de espejitos de color y de fantasía, porque tampoco es que toda la plata esta le llega efectivamente a la gente. Hay mucho de mentira en el medio. Y creo que ahí también está el ataque a la dignidad de la gente. Está la promesa de decir, como sé que tenés una necesidad, entonces voy a comprar tu necesidad con la heladera o con el plano, con lo que sea. Otra cosa es que tampoco van a llegar todas estas cosas que están prometiendo. No, porque la inflación del 50 te come todo eso. Lucas, ¿la gente qué le pide? ¿La opinión pública qué le pide hoy al oficialismo y qué le pide a la oposición? Bueno, probablemente lo primero es la economía, ¿no? Digo, el mandato electoral de Alberto Fernández de poner en marcha la economía está incumplido y creo que es el factor explicativo del resultado de las primarias. ¿Sirve hablar de hace 2 años en términos de opinión pública? Digo, esto que se instala de, bueno, pero Macri, pero la deuda, pero o la gente ya pide de acá en adelante. Bueno, como decía Daniel, es un gobierno que suele tratar de encontrar culpables ajenos a los problemas no resueltos y me parece que es, digamos, hasta una reacción natural. Ahora, vuelvo al tema, digo, me parece que más allá del proceso electoral hay señales preocupantes de falta de centralidad en la conducción del proceso político. Solo una figura de algo que pasó esta semana. El flamante secretario de Comercio Interior, con la resolución 1050 firmada de congelamiento de precios, da una entrevista. El periodista le pregunta si se había reunido con el ministro de Economía. Feletti dice que no. O sea, un secretario que toma una decisión que impacta en la administración de las expectativas importantes en materia económica, no se reúne con el ministro de Economía que está negociando con el Fondo Monetario un programa económico para poder postergar los vencimientos. Y agrega, dice, yo no dependo del ministro de Economía, dependo del ministro de Desarrollo Productivo, quien me recibió amablemente, o sea, su superior jerárquico lo recibe amablemente, y a quien mantengo informado de lo que estamos haciendo.
Entonces yo me imagino a Daniel que tiene que interpretar la racionalidad que conduce la política económica. Pero es peor, espera, te voy a sumar un argumento de 30 segundos de hoy del ministro Guzmán, porque le sumo un ingrediente más de un ministro Guzmán que está negociando con el Fondo Monetario Internacional. Hablabas de Feletti, el empleado del ministro de Producción que no sabe qué medida va a tomar Feletti y que le renunció Paula Español, pero sin saber qué iba a hacer Paula Español. El ministro Guzmán que negocia con el Fondo Monetario Internacional y esta tarde esto dijo. Y Máximo que habla con Internacional. No depender del Fondo Monetario Internacional es, o acabar con la dependencia del Fondo Monetario Internacional es un acto de soberanía. Ahora vamos a hablar de lo que es el fondo. Y va a quedar claro por qué que esté el Fondo Monetario Internacional en la Argentina es un gran problema desde el punto de vista de la construcción de la política económica sobre el principio de la soberanía. Y ahí está. Hablamos de no sé si lo llegaron a escuchar bien, pero si no se los resumo, un ministro Guzmán que está negociando con el Fondo Monetario Internacional, pero que en paralelo habla de este fondo que es culpa de otros. Y es parte de lo curioso que es todo esto, ¿no? Porque vos fíjate que el ministro en realidad lo que hizo hoy, como lo ha hecho en otros momentos, se sale del rol de profesional, que lo es, y se pone a mandarle mensajes a la vicepresidenta. Ni siquiera al presidente. Ahora vos decís, se supone que en un ejecutivo medianamente organizado todas estas cosas las tenían que haber discutido y se encolumnan y ordenadamente a tratar de conseguir el objetivo, que será la negociación con el fondo, controlar los precios, lo que vos quieras. Es un desorden. Agrego algo interesante, ¿no? Porque discutimos esto del diálogo con la oposición. Ojo que este no es un gobierno que necesite un acuerdo con la oposición para gobernar. Es un gobierno que necesita ponerse de acuerdo para gobernar. Sí. Un acuerdo con sí mismo. O sea, no los necesita usted, necesita básicamente... Es que un dato, de acuerdo entre ellos, pero es lo que les estamos diciendo. Antes de convocar a la oposición, pónganse de acuerdo entre ustedes, porque las contradicciones internas son brutales. Si uno hace una comparación en cómo quedaría Alberto, si se repitiesen los resultados de las PASO en noviembre, cómo quedaría Alberto Fernández en relación a cómo estaba Macri el 10 de diciembre del 2017. Alberto Fernández tendría 11 senadores más y 9 diputados más. Es decir, están en situación de poder gobernar, de poder ejecutar. Yo creo que acá el problema es un gobierno que no se pone de acuerdo entre ellos, ¿no? Y esto es Tienen un problema básico, ¿no? Viste que esto lo hablamos varias veces. Vos cuando en la vida a veces te toca tener suerte, a veces no. O sea, hacer populismo con plata es imposible, digamos. Entonces hoy quisieron hacer populismo, no tenés la plata, empezás a pagar las consecuencias. Y aparte, vos fíjate que el gobierno tomó decisiones de acá al 15 de noviembre, como en alguna medida hacía Cristina cuando se estaba por ir y le iba a dejar el muerto a Macri o a Scioli. O sea, una generosidad porque se lo podía dejar a alguien de su propio... Pero es menos palpable. Pero eso, fíjate, pero se comió 40.000 millones de dólares, se comió de reserva neta en su segundo mandato. Y le dejó con reservas negativas al que siguió. Ahora, este gobierno se hereda a sí mismo. O sea, le quedan 2 años. Entonces toma decisiones como si en realidad se fueran a ir el 10 de diciembre. O sea, bueno, pero es de una falta de coherencia todo esto. Entonces en algún momento habrá que ponerse los pantalones largos a esta gente y tendrá que gobernar, porque esto que vos mirabas de la cámpora es una estudiantina típica de colegio secundario, no de gente que integra una coalición de gobierno y que tiene que tomar decisiones que a veces son dolorosas y a veces no. O sea, la vida es así. Con respecto al 15 de noviembre, porque hablamos de quién gobierna y quién va a seguir gobernando, ¿alguien evalúa la posibilidad de que se rompa el frente de todos, teniendo en cuenta la sobreactuación de la derrota que hizo el gobierno la última vez que perdió? No se ve demasiada cohesión hoy dentro de ese frente. Claro, una cosa es algo con falta de cohesión y otra cosa es Cristina Kirchner yéndose a Calafate. Claro. A mí me da la impresión que la carta de Cristina Kirchner, 2 días después de la PASO, intentó por lo menos mostrar a una mujer que se desentendía del gobierno que ella puso en ese lugar y buscaba lavarse las manos. A mí me da la impresión que es así. Yo preguntaría obviamente cuándo se van a hacer cargo de las cosas, van a dejar de echar culpa a los anteriores o culpar a la oposición y cuándo se van a hacer cargo. Ahora se tienen que hacer cargo todos, tal cual decía Silvia, es el gobierno de Fernández, de Massa, de Máximo. Hay una cantidad de gente que es responsable de todo esto. Ahora también está en nosotros y me parece que la pregunta tuya, Pablo, antes es ¿qué es lo que la oposición hace? Nosotros debemos
responsables, pues yo creo que la variable económica explica en gran medida la elección, pero no solamente la variable económica. Lo que hace la cuestión económica es disparar que la gente piense en otras cosas que si la economía está bien no piensa. Y eso tiene que ver con la dimensión moral, ética, los vacunados de privilegio, las fiestas en Olivos. La gente tal vez no lo piensa si la cuestión económica anda bien. Sí, cuando anda bien, Gerardo, un poco la economía tapa la corrupción, la economía tapa las cuestiones de los derechos adquiridos, la inseguridad, un poco lo que dice Margarita, ¿coincidís con eso? Sí, obvio. Pero la verdad es que creo que gran parte de la sociedad argentina compró un cuento cultural, que era que el kirchnerismo unido, más algunos otros actores del peronismo, era invencible. Ahora, cuando uno saca ese factor que muchos compraron y analiza la ideología para comprar las vacunas, el robo de las vacunas, la ministra de Seguridad que decía que era muy aburrido vivir en Suiza porque acá no había delitos y acá era divertido porque lo sabía, la inflación por arriba del 50%, un 45% de pobreza, la inseguridad en muchos lados, la clase media que peor que en el 2001, porque en el 2001 se le confiscaron los ahorros, pero se le permitía la diaria. La gente protestaba en los bancos, pero podía seguir trabajando. Acá el que se quemó los ahorros se quedó sin poder trabajar. Y con tristeza yo he visto a integrantes de la clase media tener que hacer la cola en una escuela para ir a buscar 2 kilos de arroz y 2 paquetes de yerba. El que tiene el plan y hacía la changa, se le prohibió hacer la changa, entonces la nominalidad del plan se la comió la inflación y se quedó sin lo básico. La educación, nos militaron cerrar las escuelas. Los docentes parados en las escuelas para que las escuelas no se abrieran. Si no fuera por los padres organizados, no teníamos escuelas. Si no fuera por lo que hizo el gobierno de la ciudad. Digamos, la verdad es que si uno analiza todo eso, sacando ese cuento cultural, era invotable. Silvia, el cuento como tal, o como lo plantea en este caso Gerardo, ¿crees que pierde asidero ya? Porque digo, durante mucho tiempo un relato construía votos. ¿Hoy crees que ese cuento ya no lo cree la gente? Sí, yo creo que sí, que esto es el verdadero quiebre, ¿no? El quiebre más profundo que yo veo en esta elección es que justamente el relato hizo agua en un montón de circunstancias. Y hace agua todos los días, y hace agua con muchos temas, ¿no? Hace agua cuando arrían la bandera de los derechos humanos para no condenar lo que pasa en Nicaragua, ni hablar de lo que pasa en Venezuela, ¿no? Cuando admiten y terminan siendo cómplices en la OEA de las peores dictaduras latinoamericanas. Hace agua permanentemente cuando se burlan de la dignidad de como representantes del pueblo y siempre queriendo erigirse en los verdaderos intérpretes y se burlan permanentemente, les faltan el respeto a su dignidad. Me parece que rompieron, que quebraron ese relato, y hoy no saben cómo contestar, no saben cómo convocar. No tienen una idea con la cual convocar de nuevo a la gente que los votaba y que confió en ellos. Yo veo que hablan del 2019 permanentemente. Todo el tiempo hacen el discurso ayer de Máximo en Lanús, era permanentemente, parecía que no hubieran pasado los 2 años que pasaron. Veamos un poco de sí. Máximo. Lucas, también para interpretar cuál crees vos que va a ser el rol de Máximo Kirchner. De golpe, fíjense, han visto durante estos días el spot de la Cámpora, han visto también a Mayra Mendoza bailando con algunos dirigentes de la Cámpora, y Máximo Kirchner no estuvo ajeno a estas escenas, veámoslo. Porque los vamos a recibir de muy buena manera, porque realmente nos intriga por demás saber esa tecnocracia, esa burocracia preparada, donde siempre la derecha argentina y los medios de comunicación dicen que está lo mejor, porque siempre para ellos lo mejor está fuera del país y no adentro. Si consiguen a un tecnócrata del Fondo Monetario que nos diga por qué fue que le prestaron la plata, y más aún, ¿cómo imaginó que nuestra patria iba a devolver ese enorme préstamo? Para la derecha lo mejor está fuera del país. Sí, ahora es interesante porque efectivamente Máximo le está hablando a sus propios votantes, pero no a los votantes del Frente de Todos, a los votantes del kirchnerismo. Yo creo que hay un esfuerzo tanto de Cristina como de Máximo en este contexto de deterioro del vínculo entre el gobierno y sus votantes, de tratar de salvaguardar su recurso político, que son sus propios votantes. Ahí viene este discurso de, bueno, el fondo nos viene... Pero alcanza para dar vuelta, por ejemplo, en la provincia, que es algo que es la gran
expectativa. Es que yo no sé si el sentido es electoral, quizás es un sentido más político. El sentido de consolidar una base de apoyo para Pero la vos hablas de la pelea que subsistencia del kirchnerismo a largo plazo. para la pelea que viene después. Yo creo que acá lo preocupante es pensar cuál es el estado de salud del mecanismo de resolución de conflictos dentro de la coalición. Si aún funciona el mecanismo de resolución de conflictos. Porque después de la primaria tuvimos una falla. El mecanismo no funcionó. Y la crisis se hizo pública. Y vimos a las dos principales figuras de esta coalición disputando públicamente el poder. Una fractura expuesta. Una fractura que quedó. expuesta. Entonces, esta pregunta respecto de qué viene después del 14, bueno, esperemos que el mecanismo de resolución de conflicto dentro de la coalición funcione y ordene las diferentes internas que hay adentro. Porque la economía, mirá, Daniel, tengo algunas fotos blanco y negro. ¿Cuánto te gusta la historia económica? ¿La has leído? He leído, ¿Has escrito? Ya con los años que tengo he vivido bastante. Mirá, acá te voy poniendo, ahí lo tenés a Juan Domingo, lo tenés a Juan Domingo Perón. Tenemos otra foto que sigue que también tiene que ver con la historia. Seguramente recordarás lo que pasó después de las medidas que tomó en este caso este ministro de Economía. Seguimos pasando el mapa de fotos. Acá lo tenés a querido Alfonsín con Juan Vital Zurruil y una situación económica que terminó muy mal. Sigue otra foto también que es de color, pero también con cierta política en blanco y negro, de Guillermo Moreno. Y tenemos otra foto más a color que también podría ser en blanco y negro porque son medidas que se han tomado. Todos tuvieron en común algún tipo de congelamiento, todos tuvieron en común algún plan similar, todos tuvieron en común algún plan de control. ¿Y dónde termina esa foto? Bueno, todos terminaron mal, ¿no? O sea, ninguno logró bajar la inflación. Pero lo curioso es que el secretario de Comercio Interior haya dicho que el plan Helbert funcionó. Es como, vos fíjate que en el fondo es el mismo cortoplacismo que tienen, ¿no? Porque, a ver, el Rodrigazo es consecuencia del plan Helbert. La inconsistencia estaba en el plan Helbert. Lo que les pasa es que cuando se le cae en ese momento el precio del trigo, que era el principal producto de exportación, se quedan sin divisa y la cosa vuela por el aire. Rodrigo es el que tuvo que hacer la corrección, pero la inconsistencia viene de antes. Entonces vos fíjate que Feletti ha dicho que al plan Helbert le fue bien, si ni siquiera conocen la historia, o la miran como se les ocurre a ellos. Entonces, en realidad, a ver, yo digo, vos podés discutir si los controles de precio te ayudan en un yo creo que poco, pero digamos, para hacer la discusión más general y no decirte lo que yo pienso, vos ponés un programa monetario y fiscal que apunta a poner la inflación en 2% anual, venís de una inflación de 50%, vos podés decir, la gente, los sindicatos, los trabajadores, los empresarios no me van a creer y hago un acuerdo de precios y salarios y querés una versión más dura de control de precios para que converjan las expectativas. Pero si no pusiste lo monetario y fiscal vas a fracasar, que eso es lo que le pasó a todos estos que están acá. Porque el que lo tuvo, por ejemplo, el Plan Austral, ¿dónde se cae el Plan Austral? Porque aguantó 9 meses, a partir de septiembre del 86, el expresidente Alfonsín no cumple con su palabra de que no iba a emitir más y terminamos la hiper del 89. O sea, es que es aún más complejo esto que se vive porque gran parte de los que tienen producción y tal tenían listados erróneos en la Secretaría de Comercio, tomaban de referencia productos que son a julio, productos que estaban discontinuados. Digo, había páginas en blanco en la resolución. Páginas en blanco, imagínate, de te precios llega por regiones que no se pueden entender. Y que te dicen que te van a cerrar tu local, que van a cerrar tu supermercado, que van a... Digo, no se trata de las grandes oligarquías como se intenta construir, sino muchas veces... Pero vos fíjate además que si vos mirás, o sea, este argumento de la mesa argentinos es hasta risible, porque es como si los argentinos, la gente de menor recursos, por ejemplo, no se tuviera que vestir, no tuviera que comprar un celular. Ahí tienen licencia para matar. Si vos mirás las cosas que más han subido en la Argentina son los productos textiles. Pero acaban de hacer un acuerdo con Tierra del Fuego para donde las empresas facturan el IVA y facturan el impuesto interno, igual de ingresar al gobierno, se lo meten en el bolsillo. Mirá, ahí no importa, digamos. Entonces es una cosa que es curiosa. Cuando salen con el argumento en la mesa de los argentinos, en realidad la inflación no es solamente en alimentos. Y además no son solamente los alimentos que pusieron adentro del control. Y agreguemos la política del apriete, de la amenaza y del miedo. Porque el gobierno, como no tiene autoridad política, vuelve a lo mismo, que es amenazar. Bueno, esa es la etapa de mañana, fíjense, vamos a compartir con esta mesa. El gobierno advierte que intervendrá si no se cumple el congelamiento de precios.
Feletti dijo que tomará medidas y negociará con mayoristas. Hay apoyo de la Cámpora. La tensión mapuche complica la campaña oficialista. El kirchnerismo busca revertir la derrota en la Patagonia, pero enfrenta en este caso críticas y llegó la carta que nos hacía referencia recién Gerardo. Así cayó Otoniel, el narco más buscado de Colombia, un tema que hay que seguir muy de cerca, pero volvemos a eso del título principal y esto que planteaban, el tema de los precios como tal. ¿Vos querías aportar algo, Silvia? Sí, hoy me llegó un video de estos que circulan por WhatsApp, muy interesante, porque es Alberto Fernández en el 2013 criticando el congelamiento de precios de Moreno. Y ahí dice el actual presidente de la Nación a la expresidenta en ese momento, Cristina Fernández, que el plan de sacar a los militantes de la Cámpora a controlar los precios no servía para nada, que mejor mandara a esos militantes de la Cámpora al Banco Central para controlar la emisión monetaria. Habría que reenviarle ese video al propio presidente de la Nación para que mire el consejo que le daba, que no estaba errado. El tema de la ropa que dejás, hay que cruzar. Cruzar funcionarios con la ropa, cruzar controles, cruzar lobbies. Tremendo, lo que disparaste así. Bueno, es que a río revuelto, viste, siempre hay pescadores. Siempre hay que pescan. vamos a hacer un doble clic sobre ese sector. Lucas, perspectivas. ¿Qué dato? No tenés una encuesta reciente, pero ¿qué dato? Sí, a ver, lo que nosotros no venimos registrando ninguna evidencia que nos indique que el escenario del 14, digamos, puede ser distinto al del 12 de septiembre, el 14 de noviembre, y en todo caso la sospecha es que el gobierno pudiera enfrentar un escenario aún más adverso, ¿no? Digamos, el deterioro de la variable de inflación me parece que es un factor que va a tener mucho impacto electoral. Y como queda en común en esta mesa, el 15 de noviembre amanece Argentina, con lo cual sea como sea el resultado, más vale que venga la tranquilidad y que nadie lo use como para romper o destruir una coalición que tiene 2 años por delante. Muchas gracias, Silvia, por haber venido. Gracias, Gerardo. Gracias Margarita. Gracias, Daniel. Gracias, Lucas. Gracias, Pablo. Nos reencontramos el martes a las 23. Quédense que ya viene Lucas Morando con Casi Patriotas aquí por la pantalla de La Nación Más.